el Señor nos bendiga en esta hermosa noche, hermosa tarde en la que podemos juntos exaltarle y reconocerle como quien merece lo mejor de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a permanecer a sus pies, no solo en estos momentos, ¿no? Por ahí podemos creer que es solamente en los instantes en los que estamos reunidos. Es algo poderoso y especial lo que sucede, pero también en lo cotidiano. Si no, Jesús, cuando hablaba recién mi esposa, que estaba en la casa de Marta, de María y de Lázaro, era lo cotidiano, ¿sí? No era una reunión, no era un momento de... estaban en la sinagoga, no estaban en el templo, estaban en una casa, y ahí había una persona a los pies de Cristo. Así que donde estemos, que podamos estar, permanecer a los pies de Cristo, en nuestro corazón rendido a Él. Amén. Quiero en esta tarde compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 30 al 32. Lucas capítulo 12, versículo 30 al 32, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Me invito a que oremos. Señor, en este día estamos una vez más presentándonos ante ti en oración, agradecidos, Señor, con un corazón de gratitud, Señor, ante ti, por todo lo que tú has hecho a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, que seguramente para algunos habrá sido una semana normal, para otros habrá sido una semana con complicaciones, pero siempre, Señor, con la certeza de que tú estás a nuestro lado, de que tu vara, tu callado nos infunden aliento, de que aún tú aderezas mesa delante de nuestro, Señor, que nos das en lo espiritual un refrigerio, un reposo, un descanso, un alimento que nos permite continuar, permanecer, perseverar. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, estás en medio nuestro, y queremos orar e interceder por cada una de las vidas de tus hijos, por cada familia, por cada hogar. Que seas tú, Señor, derramando tu gracia, cubriendo y guardando cada matrimonio, cada hijo, Señor, para que todos, Señor, podamos ir creciendo y avanzando en tu obra. Oramos, Señor, por la vida de tu hijo Martín, que está recuperando esta cirugía que le han realizado. Tu poder, Señor, sea manifiesto. Tu poder, Señor, siga obrando y complete la obra, Señor, para que él pueda estar bien. Rogamos por las ancianas, Señor, por nuestra hermana Elena, por nuestra hermana Celia. Tú seas obrando con poder en su salud, Señor, y sosteniendo sus vidas, llevándote toda incomodidad, dolencia, Señor, fortaleciéndoles en todo. Clamamos, Señor, por cada uno de aquellos que están atravesando algún tiempo de dolor, de angustia, de aflicción, de pesar, de preocupación. Sean descansando en ti, Señor, porque tú eres quien renueva la fuerza y quien produce, Señor, aún donde no hay fuerza, tú las multiplicas, Señor. Tú das esfuerzo al cansado y multiplicas la fuerza al que no tiene ninguno. Señor,
que queremos recibir este mensaje con un corazón abierto y dispuesto, Señor, a ser instruidos, Señor, por ti en esta noche. Seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pensamientos, los cautivamos a la obediencia a tu palabra, y te ruego, Señor, que me des la gracia para hablar conforme a tu propósito en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varias semanas leía acerca de un arquitecto uruguayo llamado Rafael Mignoli. Hay algún edificio ahí en la ciudad de Buenos Aires que lo ha diseñado él. Pero hace no muchos años atrás, en 2014, una cosa así, estaba por dejar su marca en la ciudad de Londres, ¿sí? En la capital de Inglaterra, porque había diseñado un rascacielos, ¿sí? Un edificio de varios pisos, pero con la particularidad que tiene busqué la foto y encontré, es un edificio que los pisos inferiores tiene una forma cóncava, ¿sí? Los pisos inferiores son más estrechos que los del medio, podríamos decir, y después se cierra otra vez arriba. Entonces le da un aspecto muy particular. Así que fue toda una obra exitosa, pero aconteció un día, hermano, que un hombre que tenía estacionado por ahí un auto de lujo, un Jaguar, ¿sí? Lo había dejado estacionado. Cuando vuelve al coche se da cuenta que tiene el espejo retrovisor derretido. Otro hombre que estaba cerca con otro vehículo se va a subir al auto y se da cuenta que el tablero está derretido, ¿sí? Un peluquero que tenía su local al frente del edificio estaba haciendo su tarea y de repente ve que sale humo de la alfombra esta donde está la bienvenida, ¿vio? Y se acerca y había un agujero, ¿sí? Se estaba quemando la goma. El hecho fue muy curioso, pero hasta que descubrieron que es por el efecto de la forma del edificio, los rayos del sol se reflejan, pero muy concentrado. Entonces, en cierta época del año, en algunas semanas del verano, provocaba ese efecto. Y hay un periodista que hasta incluso hizo un huevo frito, ¿sí? Es tal la temperatura que refleja que finalmente se dieron cuenta que era por el efecto de la forma que tiene ese edificio. Todas los ventanales de vidrio reflejaban el sol. Por lo tanto, varios tuvieron que poner algunos parasoles de manera de evitar que se les siguieran derritiendo los vehículos, ¿sí? Especialmente las partes plásticas. Este ejemplo de algo físico nos ayuda a entender la importancia del enfoque, ¿sí? Del enfoque, de estar enfocados. Dios nos ha venido hablando de diferentes maneras. Nos ha hablado de que nuestro enemigo es experto en distracciones, y hoy Dios nos va a hablar de la importancia de estar enfocados, ¿sí? Bien enfocados, correctamente enfocados en nuestra vida. Porque cuando nos enfocamos en algo es muy notable lo que podemos alcanzar, ¿sí? Para cualquier actividad que desarrollemos en la vida, vamos a verlo en lo espiritual, pero para cualquier actividad que desarrollemos en nuestra vida cotidiana, necesitamos tener enfoque, porque cuando nos distraemos es cuando como en el edificio, si no fuera cóncavo y reflejara los rayos del sol de esa manera, los rayos se dispersan, entonces no tienen ese efecto. Pero cuando hay una concentración, cuando en nuestra vida nos concentramos, logramos un efecto poderoso
digamos, en aquello que nos toca hacer en nuestro diario vivir. Entonces, porque mantener el foco es mantener una visión en algo, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante, ¿sí? Alguien que quiere ingresar o está por ingresar a la universidad, por ejemplo, tiene que rendir un examen y tiene que enfocarse en eso, concentrarse en eso. Es como que hay un periodo de tiempo hay como un sistema planetario donde el centro no es en este caso el Sol, sino que es el examen, ¿sí? Entonces la alimentación, el descanso, las horas de estudio, todo tiene que funcionar en ese enfoque de poder aprobar esa materia y poder entrar a la universidad. Seguramente acá alguno de los chicos que están estudiando ha tenido esa experiencia, o cuando nos llegó el amor a nuestras vidas, ¿sí? A mí me tocó cuando estaba estudiando, entonces tenía que tener el enfoque correcto, ¿sí? No dejar de estudiar y también enfocar en el noviazgo y decir, bueno, cómo podemos proyectar nuestra vida. Entonces, todo eso habla o son ejemplos de cómo nos debemos enfocar cuando estamos en el trabajo, cuando estamos haciendo una tarea, ¿sí? Un mecánico, un tornero, no puede estar en una máquina pensando en otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es peligroso, porque puede haber un accidente, porque puede echar a perder una pieza, etcétera, etcétera. Entonces el enfoque es muy importante para la vida cotidiana, y el enfoque habla de tener una visión, ¿sí? Y usted y yo debemos tener una visión clara, siempre tenemos que tener una visión en la vida, o sea, ¿a dónde nos enfocamos para ir direccionando nuestro estilo de vida en esa visión, ¿sí? En esa visión de la vida? Entonces, el problema ocurre cuando nos distraemos, ¿sí? Como Dios nos habló hace poco. Cuando nos distraemos, empezamos a desenfocarnos, y cuando nos desenfocamos, dejamos de ser efectivos en lo que realicemos, ya sea en el estudio, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, y aún en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor Jesús en esta hora nos trae estas palabras que le habló a sus discípulos. Estaba hablando en el contexto de hablar del afán, de la ansiedad, qué comeremos, qué vestiremos y demás. Y Jesús le dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo. Mundo en este caso se refiere a las personas que no caminan por fe, que no le conocen. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces le da el consejo que hemos hablado en estos días acerca de esto, más que nada Mateo 6:33, que es la misma circunstancia. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y después leímos el 32, que parece que está separado, pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si al Padre, como le estaba diciendo, ustedes tienen que enfocarse en lo correcto, tienen que estar enfocados en lo correcto, llenar su corazón de lo correcto, alimentar su fe, buscar la verdad en el Padre, en el Señor, en la palabra, porque yo me voy a encargar de lo demás. Si el Padre dice que le va a dar el reino, imagínense que si está hablando en el pensamiento hebreo, el reino era lo más extraordinario que podían tener, porque estaban bajo el Imperio Romano. Entonces, si Dios le quería dar el reino espiritual, la posibilidad de extender ese reino, ¿cuánto más le iba a dar lo que le hiciera falta? Por eso le dice, ustedes no se hagan problema, busquen el reino, enfóquense en lo correcto, y el Señor, nuestro Padre, estará añadiendo lo que les sea necesario en la vida. ¿Amén?
Esto es algo que Dios ya nos ha estado hablando en estos últimos días. Pero mantener el enfoque, hermano, no siempre es fácil. No siempre es fácil, no es siempre sencillo. Vamos a Mateo 27:46. Ahí el Señor Jesús está en la cruz. Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, esto eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Mateo está expresando, Marcos lo expresa todo en arameo, ¿sí? Una lengua la que se hablaba en la época de Jesús. Mateo pone Elí, Elí en hebreo, lama sabactani en arameo. Si usted ve, Marco va a encontrar Eloi, ¿sí? Ahí está todo en arameo. Pero ¿qué significa ahí está la traducción? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, Jesús, después de haber sido azotado, después de haber sido juzgado, después de haber sido maltratado, clavado en una cruz, se encuentra en esa posición, hermano, donde sabemos por la Biblia que se hace maldición, porque es colgado en un madero, porque es desamparado por el Señor, recibe la ira de Dios, el castigo, porque el pecado, hermano, debe ser castigado, debía ser satisfecha la justicia de Dios, y quien tenía que pagar esa culpa con su muerte y sufriendo fue Jesucristo, ¿sí? Y ahí, hermanos, en esa situación él podría haberse desenfocado con lo que estaba viviendo, porque una cosa es todo el dolor, la aflicción del Getsemaní, después el dolor físico de los golpes, de los flagelos, de ser flagelado, de ser clavado en la cruz. Pero ahora llegar a sentirse solo, hermanos, desamparado, es decir, se había alejado de la presencia del Señor, porque sobre él estaban cargando toda la culpa de la humanidad, ¿no? De los pecados de la humanidad. Entonces podría haberse desenfocado, ¿sí o no? Podría haber dicho: hasta aquí llegué, yo ya me cansé, Señor, me bajo de esta cruz. Pero sin embargo, hermanos, se mantuvo enfocado. Finalmente él dijo: consumado es, ha sido completado. Toda su vida y su ministerio, hermano, estuvo enfocado en ese momento. En ese momento. Por eso puedo decir: consumado es, no perdió el enfoque. Otro ejemplo es el de José. En Génesis 39 tenemos el ejemplo de José, este muchacho que fue odiado por sus hermanos porque era el preferido del padre. Entonces lo vendieron como esclavo, termina en Egipto. En Egipto lo compra un capitán del ejército del faraón llamado Potifar, lo pone como siervo en su casa, y como era excelente en lo que hacía y Dios estaba con él, fue ascendido, ¿sí? Fue promovido y fue puesto por el encargado de la casa, ¿sí? Y sabemos la historia, que la mujer de Potifar se enamoró de él o quería estar con él. Él la rechazó, él no le quiso fallar a Dios ni tampoco a su patrón. Entonces, al huir de ella y ella quedar despechada o con ese rechazo, mintió acerca de él, dijo que él intentó violarla, sobrepasarse sobre ella, abusar de ella. Finalmente Potifar le creyó a su esposa, no tuvo en cuenta toda la trayectoria de ese muchacho, lo mandaron a la cárcel. Y hermanos, tal vez cualquiera de nosotros podría haber hecho: ¿por qué, Señor, si hice las cosas bien? No he hecho nada mal, he hecho lo que tenía que hacer, huí de la tentación, no te fallé, no le fallé a mi dueño, a mi Señor.
Sin embargo, él nunca se mantuvo enfocado siempre en lo que él había recibido. Él tuvo 2 sueños de parte de Dios y siempre se mantuvo enfocado en lo que Dios le había dicho. Y aquí vemos que nuestro enfoque, hermano, nos ayuda a elegir incluso la santidad en lugar de la tentación. Y así podríamos seguir dando ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que estuvieron enfocados en forma correcta. Entonces, el problema se produce cuando perdemos el enfoque, ¿sí? Y vamos a ver al final 2 ámbitos en los cuales, por lo menos como hijos de Dios, debemos estar enfocados. Pero vamos a Números capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver un pueblo que se desenfoca, ¿sí? Un pueblo al que Dios le había dado una promesa, le había dicho que iba a hacer con ellos. Números 14, 26. Vamos a leer unos versículos ahí. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. ¡Wow! Un pueblo, hermanos, que vio la maravilla de Dios, la maravillosa mano de Dios sacándolo de Egipto con mano poderosa, con unos milagros extraordinarios, con unas plagas que afectaron a toda una nación, a todo un imperio. Pasan el Mar Rojo, caminan por el desierto, les pone una nube, les da maná, les da agua de la roca. Pero cuando llegan cerca de la tierra prometida, están 40 días observando la tierra y se dan cuenta que es exactamente como Dios le había prometido que era. Pero ahí se desenfocan. En lugar de seguir enfocados en lo que Dios le había dicho, ahí Él les aclara, por las cuales yo alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dios le había dado una palabra, Dios le había dado el enfoque correcto. Tienen que ir a ese lugar porque yo se lo he entregado. Sin embargo, hermanos, empezaron a dudar, empezaron a ver todos los inconvenientes, los obstáculos, las ciudades, las murallas, los gigantes, la tierra, la gente que come a sus moradores, la tierra que traga a sus moradores, etcétera, etcétera. Dios se hartó. Y por cada día que estuvieron en esa tierra serían 1 año que estarían en el desierto hasta que todos murieran en el desierto. No por una maldición de Dios, sino se iban a morir porque ya estaban grandes. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que muchas veces nuestra falta de enfoque, entre muchas cosas, nos hacen perder las promesas del Señor. ¿Sí? En nuestra vida espiritual, nosotros, usted y yo, dependemos de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cómo vive el justo? Por fe. ¿Y la fe en qué?
en la palabra del Señor. No es fe que todo va a salir bien porque sí, no. Fe en lo que Dios ha dicho. Dios dice esto, yo lo creo, eso me da certeza, me da seguridad, camino en fe, Dios me da una palabra. Por eso siempre, hermano, tenemos que movernos con la palabra del Señor. Siempre tenemos que tener una palabra de Dios que nos dé el enfoque correcto, la dirección correcta, una promesa de Dios. Entonces, este pueblo, mientras creyó en la promesa de Dios, fue avanzando hacia adelante, con sus inconvenientes, pero fue hacia adelante. Pero cuando empezó a dudar, cuando empezó a murmurar, cuando se empezó a quejar, cuando se desenfocó, perdió de vista. ¿Por qué Josué y Caleb dice ellos iban a entrar? Porque ellos no se desenfocaron. Ellos dijeron: no, nosotros podremos, vamos a poseer la tierra, porque Dios está con nosotros, Dios nos ha prometido. Hermanos, de 40 días, 40 años es mucho tiempo, ¿no? Pero ese es el costo de desenfoque, de desenfocarnos. Hermanos, cuando nos desenfocamos, cuando nos desconcentramos en la vida matrimonial, hay problemas. En la vida familiar hay problemas. En la vida laboral hay problemas. En la vida espiritual, nuestro servicio a Dios, hay problemas. Entonces debemos recuperar el enfoque, debemos mantenernos enfocados. Jesús dijo en sencillas palabras: busquen primero el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Lo demás Él se encarga. Mientras ustedes se encarguen de lo que Dios les ha encomendado, Él se encargará del resto. Entonces, ¿en qué tenemos que estar enfocados? Al menos como hijos de Dios, hermano. Primero, tenemos que estar enfocados en nuestro llamado. Hemos sido llamados por Dios. Él se acercó a nosotros, dice la palabra. Y no solamente nos llamó para que pudiéramos tener comunión con Él y ser salvos y tener vida eterna, sino que nos llamó, hermano, para que le sirvamos. Somos una obra de arte para la alabanza de su gloria, dice la palabra. Entonces, esto significa que cada uno de nosotros, hermano, tiene un propósito. Si Dios nos llama, ¿para qué nos llama? Lo llamé a Cristian, no sé, tengo que inventarme algo para ver qué asignación le doy, pues no sé, lo llamé al líder, no sé, ya llevo varios años acá, no sé qué le voy a dar. No, a cada uno Dios nos ha asignado una tarea, una función dentro del cuerpo, en la sociedad. Dios nos ha asignado. Dice el Salmo 138:8, la primera parte dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tenemos un propósito, hermano. Sin importar, sin compararnos, si es mayor, si es menor, si es más visible, si es menos visible. Cada uno tenemos un propósito de Dios. Cada uno ha sido llamado por Dios y Dios nos ha capacitado para llevar adelante ese propósito, para llevar a cabo ese propósito. Entonces, la clave para vivir la vida que Cristo, hermano, obtuvo para nosotros en la cruz es vivir enfocado en aquello para lo cual Dios nos llamó. Amén. Quiere decir que, yo le daba los ejemplos, cuando uno tiene que ir a rendir un examen, está enfocado en la materia esa, y cuando está rindiendo, está enfocado en eso. No puede estar rindiendo matemáticas y está pensando: cierto que tengo que estudiar inglés, porque va a perder tiempo. Tiene que estar enfocado. Bueno, así como, y todo el tiempo enfocado. Sí, bueno, voy a comer, pero tengo este tiempo para comer porque después tengo que seguir, tengo que terminar todas las unidades que me quedan. Voy a descansar, pero voy a descansar las horas necesarias. Voy a levantar temprano para aprovechar bien el tiempo. Voy a salir, sí, tengo que despejarme, pero tengo ciertos horarios porque si no, no voy a llegar. Todo gira en torno a un enfoque, ¿no es cierto? Una visión. Bueno, en lo espiritual es lo mismo.
Dios nos ha estado diciendo, poné la mira las cosas de arriba, busca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás no es que lo dejamos de hacer, pero siempre enfocado en lo principal, en el llamado de Dios. Amén. Entonces, que si estamos enfocados, eso hace, hermano, que haya personas que son llamadas por Dios, que tienen capacidades, que están, tienen los recursos espirituales para hacer lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo, porque se han desenfocado. Entonces, lo primero en lo que tenemos que enfocarnos, hermanos, en el llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dado? ¿Para qué estamos? ¿En qué Dios nos ha capacitado? ¿En qué Dios nos ha dado una habilidad que proviene de Él, que edifica al cuerpo, que me edifica a mí al ver que edifico a los demás? Es mutuo, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos edificamos el uno al otro. Entonces, pero si estamos desenfocados en el llamado, hermanos, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces no vamos a tener éxito. Vamos a tener éxito para el mundo, para lo demás vamos a tener éxito, pero para Dios no. ¿Está bien? Eso por un lado, enfocarnos en el llamado que Dios nos ha dado. Y segundo, hermanos, enfocarnos en la palabra. Otra vez, enfocarnos en la palabra. ¿Sabe que hay un ejemplo de lo que podemos tomar de la Biblia? Hay muchos, ¿no? Pero me gusta el de 2 de Reyes 2. 9, 10, 11, 12, por ahí. De 2 de Reyes 2. Habla de Elías y Eliseo. Un profeta que ya estaba por ser llevado por Dios al cielo, y un aprendiz, un profeta del Señor, pero que en una conversación con Elías le dice: ¿qué quiere que haga por vos? Pedime algo porque ya me queda poco. Dios le debe haber revelado que se lo llevaba. Entonces Eliseo se acuerda lo que le pidió: quiero una doble porción de tu espíritu. A veces pensamos en una doble porción como que quería hacer más. No, hermano, recordemos que en la tradición judía, el primogénito de una familia era el que se llevaba la doble porción de la herencia, ¿sí? Por ser primogénito. Y continuaba. Si el padre era carpintero, él era carpintero. Si el padre era sacerdote, el primogénito era sacerdote. Si el padre era rey, el primogénito era rey. Si el padre era profeta, el primogénito era profeta. Entonces él quería eso. Yo quiero continuar la tarea, quiero seguir siendo profeta para la nación de Israel, pero necesito el Espíritu Santo. Necesito esa unción. Se daba cuenta que no era Elías, era el Espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Entonces, ¿qué le dijo Elías? Para que él pudiera... Has pedido algo difícil, pero te voy a decir una cosa. En el momento que yo me vaya, que Dios me lleve, si vos me ves cuando suceda eso, bueno, esa petición va a ser concedida. Bueno, cuando uno lee eso, hermano, se da cuenta que tan difícil no es lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando leemos ahí en el capítulo 2 de 2 de Reyes, dice que iban caminando Elías y Eliseo, y de repente un carro de fuego con caballos de fuego los separó a ambos. Y Elías fue llevado en un torbellino, dice. Mayormente decimos, y Elías se fue en el carro de fuego. No, la Biblia dice que el carro de fuego los separó a ambos y que Elías se fue en un torbellino. Es importante ese detalle, hermano, porque en esa época ver un carro ya era una cosa que llamaba la atención, pero un carro de fuego con caballos de fuego, hermano, como de fuego, es lo que el que escribió
el número, Segunda de Reyes, fue la forma, eran brillantes, eran iluminadas, no sé, como de fuego. Era suficiente para estar distraído y perderse la ascensión de Elías en un torbellino al cielo. Pero cómo estaba enfocado en la palabra que le dio Elías: si vos me ves cuando yo sea sacado, sea quitado de ti, vas a recibir esa petición que me has hecho. Y estaba tan enfocado en lo que le dijo Elías que ni miró el carro de fuego. Se concentró en ese torbellino que se lo llevó Elías. Y por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Recibió o no recibió la doble porción? La recibió, pero porque no se desenfocó. Hermanos, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos habla algo, tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha hablado, porque van a venir un montón de cosas para distraernos. No sé si un carro como de fuego y demás, pero hay personas, situaciones, dificultades que nos van a tratar de distraer de la palabra, de estar enfocado en lo que Dios nos ha dicho, de hacernos dudar. Y es ahí, hermano, donde cuando no podemos ver la mano de Dios, no podemos ver el obrar de Dios en favor de nuestras vidas. Entonces, como Eliseo, usted y yo debemos estar siempre enfocados en lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Me muevo por lo que Dios dice, me muevo por lo que Dios ha establecido, hermano. ¿Por qué? Porque eso me permitirá hacer lo que tengo que hacer, alcanzar lo que tengo que alcanzar, ir a donde tengo que ir, hacer conforme al propósito de Dios para mi vida. Amén. Entonces, otro ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Jairo? Era un principal de la sinagoga, está por ahí por Marcos 5, y dice que la hija de él estaba gravemente enferma. Entonces, Jairo, ¿qué hizo? Siendo un principal de la sinagoga, siendo que los religiosos lo tenían mal visto a Jesús, fue a Jesús. Si Jesús sanaba a los enfermos, Él puede darle sanidad a mi hija. Entonces va y le dice: mi hija está gravemente enferma, podés ir y orar por ella. Y Jesús aceptó. Pero mientras iban en el camino, llegó esa mujer que tenía una pérdida de sangre, tocó el manto de Jesús. Jesús se demora ahí porque se dio vuelta, dijo: ¿quién me ha tocado? Hubo una conversación, la mujer le habló: yo fui hace 12 años que estoy con este problema, pero toqué y fui sanada. Esa fuente se cerró. Y en esa demora, hermano, vinieron las personas que estaban con la hija de Jairo y le dijeron: no moleste más al maestro porque la chica ha fallecido. Qué terrible, ¿no? Pero ¿qué le dijo Jesús? Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Le dio una palabra, no fue muy larga. No temas, cree solamente. Y ese padre, hermano, con su corazón destrozado, se enfocó en esa palabra y aún con toda la situación que estaba viviendo, con la multitud que estaba atrás de Jesús, fueron hasta ese lugar. La gente ahí se rió de Jesús, decía: está muerta. Él dijo: no, duerme. Váyanse afuera todos los que están acá llorando y los que te están riendo y los que no creen. Pero ese hombre se mantuvo enfocado y vio un milagro de parte de Dios sobre la vida de esa niña. Amén. Se levantó y quería denle algo de comer. Tenía hambre la chica. Hermanos, siempre van a haber elementos, siempre van a haber cuestiones que nos tratarán de distraer. Pero mientras nos mantengamos enfocados en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que no nos pase como Israel, tenía una promesa extraordinaria. Tardaron 40 años más en llegar a esa promesa. Le costó menos a Dios sacarlo de Egipto, que era más difícil, hermano. Egipto era una potencia mundial. Los saca de Egipto, los hace cruzar el Mar Rojo y tuvieron que demorarse 40 años más porque dudaron de la promesa del Señor. Se desenfocaron. Hermanos,
Pero los dos que no se desenfocaron llegaron a esa tierra prometida. Que podamos ser en este tiempo, hermanos, Josué, como Caleb. Que podamos ser como Jairo. Que podamos ser como Eliseo. Que podamos ser como Jesús. Enfocados. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Mire, Jesús estuvo acá, creció, aprendió carpintería, ayudó en la casa, tuvo amistades, descansó, trabajó, etcétera, etcétera, pero siempre enfocado en el propósito del Padre. Por eso pudo decir: consumado es. El apóstol Pablo decía algo similar: yo no creo haberlo alcanzado todo, no soy perfecto, pero prosigo a la meta, ¿sí?, del supremo llamamiento. Entonces, que aprendamos en este tiempo, como hijos de Dios, a no desenfocarnos, porque a medida que transcurre la generación, hermanos, cada vez hay más elementos distractores, ¿sí? Cada vez hay más opciones de distracción. Pero mientras nos mantengamos enfocados, hermano, como recuérdense del edificio este, ¿sí?, del uruguayo, cóncavo. ¿Cómo? No es algo de la física, ¿no? Por ahí dicen que hay algunos que en la época de las guerras griegas, hay uno que había puesto un gran espejo para quemar a los barcos, los barcos enemigos. Entonces lo ponían enfocando así el rayo del sol y los quemaban, los prendían fuego, si eran todos de madera. El poder del enfoque, hermanos, cuanto más un hijo, una hija de Dios enfocado en el reino de Dios, enfocado en el llamado de Dios, enfocado en la palabra de Dios, hermano, no lo va a parar nadie. ¿Amén? Ninguna situación, ninguna circunstancia. No quiere decir que no. Eliseo, hermano, sabemos por la historia bíblica que tuvo un montón de inconvenientes, ¿verdad? Que la mujer que tenía que hacerle de comer, que los sirios que venían en contra de él, un montón de situaciones, pero sin embargo, hermanos, vemos que el poder de Dios estaba actuando sobre él, porque se movió con una palabra, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos palabra de Dios, hoy la tenemos escrita, hay promesa. Oramos, clamamos al Señor para que Dios nos hable y nos podamos mover de acuerdo a su palabra, que nos podamos enfocar en el llamado del Señor, que no dejamos de hacer nada de lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, pero siempre con el enfoque correcto, siempre alimentando nuestra fe, siempre llenando nuestro corazón con lo correcto, porque así como el que se entrena, así como el que estudia, tiene que tener un equilibrio en su alimentación, en su descanso, en la vida, hermano, espiritual también. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que descansar en el Señor, no es hacer la plancha del Señor. Y estas son mis cargas, no puedo, hay una mochila muy grande, muy pesada, no puedo caminar así, no puedo correr la carrera. Quiero despojarme de todo este peso, Señor. Descanso en ti. Si tú me invitas, me dices: echa tu carga sobre mí, que yo te sustentaré. Descansar en el Señor, alimentarnos bien con la palabra del Señor, tener el enfoque correcto, hermano, nos llevará a ser exitosos. No sé si saldremos en el diario, nos pondrán en el Facebook, seremos un YouTube, un TikToker ahí. Mirá, este cristiano exitoso. Lo más probable es que no pase eso, ¿sí? Ahora, yo no sé si el Señor tendrá Instagram, TikTok, Facebook, qué sé yo, pero que vamos a estar anotados en un libro, hermano, como diciendo: no, cuando venga lo voy a felicitar. Cuando venga esta hija mía, la voy a felicitar, porque en lo poco fue fiel. Ahora le voy a mostrar que lo mucho que el diablo le quería hacer creer que lo que ofrece el mundo es mucho comparado con lo que Dios me pone, una morada ya celestial. En lo mucho te pondré, hermano. Ni nos imaginamos cosas que ojo no vio ni oído oyó, son los que Dios tiene preparados para aquellos que le creen. Amén. Así que, hermanos, no sé si acá seremos exitosos a los ojos del mundo, pero ante los ojos, lo importante es ser exitoso ante sus ojos. Amén. Enfoquémonos correctamente, el Señor se encargará del resto. Amén. Amén.
Vamos a orar. Invito a que se coloque de pie. Bendito Señor, en este día, una vez más te damos gracias porque cuando meditamos en tu palabra, Señor, encontramos en ella tanta riqueza, Señor. Tú nos preparas un alimento, Señor, nutritivo, Señor, porque es tan amplia, tan vasta tu palabra, Señor, nos hace tanto bien a nuestro espíritu y nos aconseja, nos instruye, Señor. Muchas veces nos redarguye para que cambiemos actitud, y otras veces nos enseña, otras veces nos corrige, otras veces nos exhorta. Cuando ya hay comportamientos que deben ser cambiados, Señor. En este caso nos habla, Señor, acerca del enfoque. No es una palabra que aparezca en la Biblia, pero la encontramos como resumen, Señor, al ver tu palabra. Busca el reino de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso habla de visión, habla de enfoque. Entonces cuando caminamos en nuestra vida enfocados en lo correcto, vamos a llegar a la dirección, al final correcto. Señor, y reconocemos que nos distraemos frecuentemente, nos distraen las cosas, Señor, las cosas que vivimos en esta vida nos distraen. Y no es que no sean importantes muchas veces, pero tú nos has prometido que si estamos enfocados en tu reino, lo demás tú te encargarías de añadirlo, Señor. Y qué poderoso que es un hombre, una mujer de Dios correctamente enfocado. Puede como José pasar por injusticias, por angustias, por soledad, por distanciamiento, por envidias y tantas cosas, pero correctamente enfocado seguirá en la dirección correcta. No se quejará, no se deprimirá, seguirá adelante hasta llegar al cumplimiento del propósito del plan. Señor, y tú tienes un plan para cada una de nuestras vidas, y mientras estamos correctamente enfocados, Señor, vamos a llegar a concretar ese plan. Tenemos otros ejemplos negativos, como el de Sansón. Él era un hombre tuyo, Señor, un hombre que tenía una fuerza física que le daba tu espíritu, Señor, pero se desenfocó y trató de concretar su llamado haciendo un mal uso de la capacidad que tú le habías dado, y hasta que finalmente la perdió porque se desenfocó, porque no escuchó tu palabra, porque no escuchó el consejo del Padre. Y así, Señor, encontramos una y otra vez gente enfocada, gente desenfocada, un pueblo, una nación enfocada, un pueblo, una nación desenfocada. Cuando entraron a Jericó, que tú le dijiste, no digan nada, en silencio van a rodear por 6 días. Los sacerdotes adelante con el arca y demás, pero al 7º día van a dar 7 vueltas, y cuando yo les dé la orden, cuando escuchen las trompetas, ahí van a gritar todo. En silencio, Señor, enfocados en lo que tú le habías dicho, en la palabra que tú le habías dicho. ¿Cuál fue el resultado? Se enfocaron en lo correcto. Tú te encargaste del resto, de las murallas, de la gente armada ahí, del ejército de Jericó. Tú le diste una tremenda victoria. Cuando pocos días después se desenfocaron otra vez, tuvieron una pérdida. Y así nos pasa en la vida, Señor. A veces sufrimos en el matrimonio, sufren los hijos, sufre la familia, sufre la economía, sufre aún la salud por estar desenfocado en lo correcto, Señor.
porque hemos nacido de nuevo. Tú nos has dado una nueva vida. Somos de carne y hueso, pero hemos nacido en el Espíritu. Entonces tenemos que dedicarnos a la cosa del Espíritu. Y las cosas terrenales nos quitan tanto tiempo para la cosa del Espíritu que nos desenfocan, Señor. Por eso, Señor, tú nos hablas de enfocarnos correctamente, de enfocarnos en nuestro llamado, de enfocarnos en tu palabra, para que podamos caminar, Señor, y ver cómo tú te encargas del resto, cómo aquello que hoy nos produce cierta... no tendría temor, Señor, Jairo, llegar y ver a su hija muerta. Era lo más terrible que le puede pasar a él o a cualquier padre. Esos temores no lo frenaron, porque iba con Jesús y tenía una palabra de Jesús. Lo mismo nos sucede. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Pero tú nos dices, si yo les he prometido a manada pequeña, son pocos en relación a todo el mundo que les rodea, pero yo voy a darles el reino, así que no se hagan problemas por los pormenores, porque yo me voy a encargar si ustedes buscan mi reino. Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo a estar enfocados, Señor, para que podamos ser efectivos en lo que hacemos, podamos ser exitosos delante de tus ojos y podamos honrarte, Señor, y ver, Señor, cómo tu gloria se manifiesta en favor de nuestras vidas, Señor. Que haya jóvenes, adolescentes enfocados correctamente, que hayan matrimonios enfocados correctamente, que hayan esposos, cabezas de familia, responsables de los hogares enfocados correctamente, Señor, bien alimentados espiritualmente, bien descansados espiritualmente, que estén con una visión clara del llamado y cómo están respondiendo a tu llamado, Señor, porque si lo hacen, tú te encargarás del resto, Señor. Lo veremos y lo seguiremos viendo, porque tú eres el mismo ayer y hoy por siempre. Te honramos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro máximo ejemplo. Estuviste ahí en la cruz, esas horas tan difíciles, Señor, que fueron físicamente insoportables, también emocionalmente, ver los religiosos, ver el pueblo, ver los romanos cómo se burlaban, cómo te pedían que te bajaras de esa cruz, cuántos distractores, aún los que estaban al costado, Señor, hablando mal. Pero sin embargo, Señor, tú te mantuviste enfocado. Padre mío, encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso creemos que podemos hacerlo. Tú nos has dado la palabra, tú nos has dado promesas. Queremos mantenernos enfocados, Señor. Te honramos, Señor, en esta noche. Y te damos toda la honra a ti por siempre. Amén. Amén. Bendiciones.